Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves, hoy es 9 de abril de 2026 y esto es Asturias al Día, el programa de RPA que se emite también por la televisión del Principado de Asturias y que tiene, como siempre, tres partes diferenciadas. La primera, la tertulia política de actualidad. Hoy vamos a hablar sobre el servicio de minas. Vamos a hablar sobre el accidente de Zarreu, los accidentes, que en los últimos años ha habido dos con resultado de muerte. En la segunda parte vamos a hablar de chocolate, sí, de chocolate y de una exposición y de unas jornadas que tienen al chocolate, el chocolate en la villa de Jovellanos como protagonista. Y en la tercera parte seguiremos en sesión con InEdit. En cuanto a lo primero, el informe de la Inspección General de Servicios del Principado advierte de que el servicio de minas del gobierno asturiano llevó a cabo un control insuficiente e inadecuado, y leo textualmente, en la mina de Zarreu, en la que el 31 de marzo del año pasado fallecían 5 personas por una explosión de grisú y donde en agosto de 2022 ya había muerto otro empleado y otro más había perdido una pierna. El presidente del Principado admite que el servicio de minas no funcionaba adecuadamente y anuncia un refuerzo de su personal y también la recuperación del servicio de seguridad minera, algo que le parece totalmente insuficiente a la oposición. Después les presento a los tertulianos que van a participar en esta mesa en representación de los grupos de la Junta General del Principado. Sisión acoge, y así nos vamos a la segunda parte, desde mañana viernes y hasta el domingo de la semana que viene, el proyecto El Chocolate en la Villa de Jovellanos. Habrá jornadas gastronómicas en 40 establecimientos hosteleros y una exposición en el Paseo de Begoña. Y vendrán a explicárnoslo Ángel Mato, comisario de esa exposición, y Vicente Fernández, promotor desde la empresa Norte Gráfico. Y en cuanto a la tercera parte, también en sesión, desde el martes de esta semana pasada y hasta el domingo se celebra la tercera edición de InEdit, que es un festival de cine documental musical. Ha agotado ya las entradas, que son gratuitas, pero las ha agotado ya todas las invitaciones. Una cita que amplía su programación y sus sedes, que rinde homenaje mañana viernes a Jorjón, a Jorge Ilegal, y que ofrece obras sobre Leiva, Warcry o Mikel Erenchun, entre otros. Esteban Girón, el director de InEdit en Sisión, y Uriol Roca, el responsable de InEdit Internacional, van a venir para ponerle el colofón, para poner el final de Asturias al Día dentro de prácticamente 2 horas. Antes, saludamos también a Mora Argüelles en la realización técnica y comenzamos. Asturias al Día, con Nacio Varillas. El presidente del Principado reitera que la responsabilidad última del accidente en la mina de Zarreu es de Blue Solving, que carecía de cualquier permiso para sacar carbón. Asegura que acudirán a la Fiscalía a cualquier mínimo indicio de que se haya cometido delito en la administración asturiana, algo que Barbón anima también a hacer al presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo. Sí admite Barbón que el servicio de minas no funcionaba adecuadamente y se pregunta si hubiera habido más inspecciones adecuadas, ¿se hubiera evitado el accidente? Barbón se responde a sí mismo, admitiendo que, por ejemplo, no es razonable que las inspecciones se anuncien con anterioridad, algo que garantiza se va a corregir. El también secretario general de la Federación Socialista Asturiana, que subrayaba ayer en rueda de prensa que el informe de la Inspección General de Servicios, una especie de auditoría interna, fue solicitado por él mismo, también anunciaba la recuperación del servicio de seguridad minera y el refuerzo del personal del propio servicio de minas. El presidente del Principado también defiende la legalidad de los PIC. ¿Qué es esto de PIC? Bueno, son proyectos de investigación complementaria.
en los que se basaba la supuesta actividad en la mina de Zarreu, pero anuncia que esos PIC a partir de ahora se van a regularizar, se van a regular pormenorizadamente y no se van a conceder más si estos conllevan extracción, por lo menos no hasta que finalice este proceso. Preguntado por la posible responsabilidad de anteriores consejeros de Industria, como Nieves Roqueñí, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Xixón, o Enrique Fernández, actual presidente de UNOSA, Barbón también dijo, y textualmente, vamos a ver cómo evolucionan todos los acontecimientos. Recordamos que el martes Barbón ya había prometido textualmente que se depurarán responsabilidades. La derecha reclama el cese tanto de Roqueñí como de Enrique Fernández. PP, Foro y Vox lamentan que el presidente del Principado rechace comparecer en un pleno extraordinario para dar explicaciones y los dos primeros, Partido Popular y Foro, retiran su solicitud de que lo haga y Vox ya exige la dimisión de Barbón. Y mientras tanto, Chus Mirantes, el empresario de la mina de Zarreu, investigado judicialmente por los accidentes, asegura que no tiene nada que esconder, admite que extraía carbón, sí, pero no para venderlo, sino para acceder hasta el lugar donde estaba la maquinaria que pretendía, dice, retirar. Hablamos de todo esto en la tertulia política de Asturias al Día, hoy desde nuestros estudios en RPA, para tratar de dilucidar qué ha pasado alrededor de esos accidentes mineros, cómo funcionaba el servicio de minas, con René Suárez, diputado autonómico del Partido Socialista. René, buenos días. Buenos días, encantado. Rafael Alonso, diputado del Partido Popular. Rafa, buenos días. Buenos días a todos. Gonzalo Centeno, diputado de Vox. Gonzalo. Hola, buenos días. Y Jorge Pardo, asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Jorge, buenos días. Muy buenos días. Gracias a los cuatro por estar con nosotros un día más. Comenzamos, como siempre, de menor a mayor representatividad en la Junta General del Principado. Así vamos a finalizar también. Y os propongo lo que hemos hecho en otras ocasiones, comparecencias de unos 2 minutos para que fluya más el debate después de la primera comparecencia y hasta la última. No hace falta mantener tampoco el orden de representatividad, me vais pidiendo paso y así podemos debatir, hablar, tertuliar sobre el asunto. Comenzamos por Jorge Pardo. ¿Cómo lo veis vosotros desde Izquierda Unida, convocatoria por Asturias? ¿Ha habido errores que admite el presidente del Principado? ¿Es suficiente con lo que ha propuesto Barbón para tratar de solventarlos? Bueno, vamos a ver. Cuando se produce el accidente de la mina de Zarreu, se plantea la necesidad de investigar a fondo cuáles han sido las circunstancias que propiciaron ese accidente en el que perdieron la vida 5 mineros, que además se venía a unir a uno anterior en el que perdió la vida un minero y otro resultó gravemente herido. Establecer qué cuestiones habría que corregir en cuanto al funcionamiento de la administración pública en relación con los errores o los fallos que se pusieron de manifiesto y asumir las responsabilidades a que hubiera lugar. Se determinaron que había fundamentalmente 3 ámbitos en los que tendrían que determinarse esos hechos y esas eventuales responsabilidades y las modificaciones que hubiera que establecer. El primero, que encargó el propio Gobierno de Asturias a través del presidente, era un informe exhaustivo a la Inspección de Servicios. La Inspección de Servicios viene a ser como, digamos, una especie de, de policía interna de la propia administración. Es la que se encarga de analizar qué funciona mal y eso lo pidió el presidente. Está la investigación judicial y está la Comisión de Investigación de la Junta General del Principado. Bueno, tenemos ya los resultados de la Inspección de Servicios. No son precisamente complacientes con el funcionamiento. Eso hay que decirlo claramente. El informe, que es muy exhaustivo, son 320 páginas, analiza muy minuciosamente todas las circunstancias y sus conclusiones no son precisamente amables. Hay que decirlo con toda claridad. Pero es el propio gobierno el que plantea que se haga esto. Y eso es bueno, porque normalmente en circunstancias anteriores lo que solía haber era un silencio o una especie de mecanismo de no quiero saber nada de este asunto, esto todo salió bien. Aquí se cogió el toro por los cuernos y dijo vamos a investigarlo. Bien. Hay una serie de conclusiones de ese informe. Que el gobierno además haya dicho que lo hace suyo completamente también es bueno.
En todo caso, yo creo que, bueno, se puede hablar mucho de las conclusiones del informe, bueno, seguro que hablaremos de ello, pero en cualquier caso, el primer elemento, que es positivo que haya un informe, que ese informe es un informe muy contundente, no es un informe complaciente para nada y que pone de manifiesto la existencia de graves errores en el funcionamiento del servicio. Por tanto, y que además es un informe que encarga el propio gobierno. Son los elementos que yo quiero destacar por el momento. Venga. Por el momento, para empezar, 2 minutinos. ¿Cómo lo veis desde Vox, Gonzalo? Y luego ya pormenorizamos. Una toma de contacto. Pues todo lo contrario que el carbón. No lo vemos oscuro ni negro. Lo vemos meridianamente claro. Meridiana y absolutamente claro. La emisión del informe se puede discutir mucho sobre las formas o enredarse en quién lo vio primero o si se guardó. Bueno, todo es lícito en política, salvo cometer delitos. Y si entramos en el fondo del asunto, a mí lo que más me dejó estupefacto, por ser suave, es que una funcionaria de carrera profesional, a la que le tengo todos los respetos, nombrada por el gobierno, porque es un cargo directivo, como es la Inspectora General de Servicios y todo su equipo, en las 317 páginas exactas, algo que se iban engordando, de este informe, afirma en varias ocasiones que a la vista de lo que está viendo, auditando e inspeccionando, pasa el tanto de culpa al Ministerio Fiscal. Me explico, para todos los oyentes. Cualquier funcionario, en muchas leyes generales, Ley General Tributaria, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Régimen Jurídico, obliga a cualquier funcionario de carrera o por adscripción a, en cuanto tenga indicios de delito, pasarle el tanto de culpa al Ministerio Fiscal. Y esta señora no está auditando, inspeccionando, comprobando a las empresas privadas. Eso ya lo hace el juzgado y el fiscal de motu propio. Está inspeccionando, auditando y comprobando a la administración del Principado. Y a la luz de lo que ella ve, de las actuaciones del Principado, decide pasar el tanto de culpa al fiscal. Esto es rotundo, rotundo. Lo diré en todos los foros a los que vaya. No en una página, en varias páginas, cuando está comprobando los órganos administrativos, decide pasar el tanto de responsabilidad al Ministerio Fiscal. Insisto, nadie duda, lo dirá un juez, pero por el sentido común nos empuja a decir que la responsabilidad grave por las muertes son evidentemente del incumplimiento de las medidas de seguridad por las empresas privadas, patatín, patatán, perfecto. Pero la Inspectora General de los Servicios, al auditar, comprobar e inspeccionarla a la Administración, pasa el tanto de culpa al fiscal. Si aquí no hay responsabilidad, yo me llamo San Juan Nepomuceno. De momento no. De momento eres Gonzalo Centeno. Y de momento Rafael Alonso es el representante del Partido Popular en esta tertulia. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que el informe es demoledor para la valoración del servicio de minas y también de otras circunstancias que no van a quedar solo en el servicio de minas, o al menos a mi juicio no deberían de quedar solo ahí. Pero también hay otro aspecto que yo creo que tengo que resaltar, y es que pese a que se diga lo contrario, yo creo que aquí hubo, un secuestro por parte del gobierno del contenido del informe, dado ese contenido grave en el que se ponen de manifiesto circunstancias que inciden en el funcionamiento de las explotaciones mineras o de concretas explotaciones mineras y que al final todo eso deriva en un desgraciado accidente en el que, como decía Gonzalo, corresponde a la autoridad judicial valorar las responsabilidades penales que ahí existan. Pero, yo creo que aquí lo que hubo es el reconocimiento expreso de que el servicio de minas y en lo que le alcance también la Dirección General y los altos cargos de la Consejería estaban en una situación de un funcionamiento que para mí solo se puede definir como un caos. El presidente ayer utilizaba otros términos, utilizaba el término de gestión anómala y defectuosa. Si no es gestión anómala y defectuosa ser un caos, pues me parece que son bastante sinónimos. Y de todas formas, yo también quiero insistir en otra cosa, visto el contenido del informe. Parece, a mi entender, que este caos no era un caos que surgió al azar, ni que era fruto de un error.
es tal la concatenación de defectos que recoge el informe que, a mi juicio, parece que eso no podía ser algo que fuera fruto del olvido o que fuera algo fortuito. Yo creo que era una estrategia calculada o un caos calculado para propiciar que hubiera el desarrollo de una actividad de la que al final unos desaprensivos también se beneficiaron. Pero eso es ámbito que tendrán que dilucidar otras administraciones. A mí me parece que lo que ocurre aquí es, o lo que ocurrió, es que hay un objetivo y ese objetivo, pues digamos que se salta diferentes o sucesivos controles que la administración debería de haber llevado a cabo. René Suárez es hoy el representante de la FSA-PSOE. René. Bueno, lo comentaba antes Jorge al inicio, también por poner un poco de contexto. A raíz del accidente, yo creo que algo que nos queda claro a todos y hay que partir de eso es que aquí se estaba extrayendo carbón de manera ilegal, de forma clandestina, sin permiso para hacerlo y con claros indicios de ocultamiento a la administración. Yo creo que eso lo conocemos todos. A raíz de ese accidente, bueno, se pusieron en marcha una serie de acciones. Lo comentaba también Jorge. El propio gobierno encarga, con ese compromiso y llegar hasta el final, encarga ese informe a la Inspección de Servicios. También ese informe que también conocemos de las causas del accidente, la Comisión Especial de Seguridad Minera, creada al efecto. Por otro lado está también la vía judicial y conocíamos el informe de la Inspección de Servicios, 317 páginas, que analiza punto a punto el funcionamiento de los distintos expedientes y cómo se tramitaron. Y yo me quedaría con la parte importante, lo decíamos ayer en la comisión. Hay 17 recomendaciones que hace ese informe y que el gobierno ha dicho que hace suyas, cumplirlas una a una. Pero el presidente ayer en comparecencia fue más allá. Se comprometió a llevar a cabo, lo comentabas al inicio, más medidas aparte de las 17 recomendaciones. Esos 3 expedientes de investigación por responsabilidades, esa recuperación del servicio, y también puso plazos a las medidas recogidas en las recomendaciones. Por tanto, yo creo que es un compromiso de este gobierno llegar hasta el final en la búsqueda de la mejora de la seguridad en la actividad minera, en la búsqueda de esas responsabilidades y en el análisis y mejora de todos esos procedimientos para evitar que esto vuelva a suceder, porque era un compromiso y creo que nos tenemos que quedar en esta fase con ese informe de la Inspección General de Servicios en la parte positiva, que es la de cumplir íntegramente las 17 recomendaciones. ¿Es suficiente? Quizás un será detalle. Bueno, simplemente, creo que no me equivoco. Las recomendaciones son 11. Pero bueno. 11, perdón, 11 sí. Bien. Están engordando. Al final, bueno, yo sé que eso será un error involuntario y no tiene mayor trascendencia, pero bueno, es simplemente por acotar los términos. Pero es que el contenido del informe, y pese a la manifestación ayer del señor Barbón, es que en realidad lo que hace, y también con sus propias manifestaciones, es prácticamente una enmienda a sí mismo de todo lo que lleva ocurriendo en el servicio de minas desde que Barbón asumió la presidencia. Ayer nos anunciaba que se recuperaba que tenía intención en 2 meses de recuperar el servicio de seguridad minera. Lo que pasa es que lo que parece que olvida es que fue con su primer gobierno con el que se suprimió. Y ayer tampoco parece que nadie aclarara quién fue el que decidió que se suprimiera ese servicio. Pero ese es un detalle más de los que vienen en el contenido del propio informe. Y en el propio informe también se recogen otros aspectos que están dentro de eso que yo antes explicaba, de que, a mi juicio, no se trata de una cuestión que surgiera por un error o por un olvido o por algo involuntario. No, yo creo que era un mecanismo que se había estructurado para que al final pudiera desembocar en que esos PICs tuvieran viabilidad. Incluso, y aquí hay algunos miembros que estamos en la comisión de investigación, es que hubo quien manifestó que era la propia administración la que recomendaba, asesoraba, aconsejaba que se acudiera a la figura del PIC. Cuando había otras empresas que planteaban ir a un expediente
de explotación o a un permiso de explotación era la administración o eran los representantes de la administración los que le indicaban la conveniencia de acudir a esa figura. Y ahora resulta que esa figura, que ya no solo no está en la ley, sino que carece de una regulación, pues era una actuación que yo leo del informe que venía a decir poco más o menos que era una actuación absolutamente discrecional por parte de la administración, dada esa falta de regulación. Jorge y luego Gonzalo. Una matización a lo que acaba de decir Rafa. El informe no dice que el mal funcionamiento del servicio se produzca desde la toma de posesión de Barbón como presidente. Yo creo que además viene a insinuar que viene desde antes, ¿no? El mal funcionamiento del servicio, que es claro y manifiesto. Yo hablaba de la supresión del servicio de seguridad. No, es decir, lo digo porque hay que situar también, digamos, sobre todo para tomar las medidas. Pues, ¿cuáles son los objetivos? Yo es que no estoy en desacuerdo en los elementos que se han dicho. Decía, no, es que la decisión de remitir a la Fiscalía es de la Inspección de Servicios. No, la Inspección de Servicios remite a la Fiscalía una cuestión muy concreta, que tiene que ver con la responsabilidad en la decisión de haber modificado la calificación jurídica en el primer accidente. Y sobre todo también de la responsabilidad... Más puntos, Jorge. Sí, otro segundo. La responsabilidad de haber hecho caso omiso al contrato, a la puesta de manifiesto del contrato de servicios que habían firmado Blue Solving y Convay. Esos dos elementos para la Inspección de Servicios se considera que determinan una responsabilidad que puede ser o bien disciplinaria o bien penal. No obstante lo cual, lo remite a la Fiscalía. Lo que ha hecho el Gobierno de Asturias es remitir a la Fiscalía todo el informe. No solamente esa parte en concreto, sino todo el informe. Está bien. ¿Por qué? Porque cada ámbito, digamos, tiene que asumir su trabajo. Y el trabajo de la Fiscalía y el trabajo de la Administración de Justicia es depurar las responsabilidades penales, si hubiera lugar, que han podido cometer determinadas personas. Es decir, la responsabilidad de la Administración, del Gobierno, es determinar qué fue lo que falló, asumir los elementos, o sea, los hechos que han funcionado mal y corregirlos. Y eso yo creo que el informe lo hace bien. De hecho, a mi juicio, va a ser muy difícil que en el dictamen de la Comisión de Investigación se digan cosas diferentes, incluso a mayores, de lo que plantea el informe. Yo creo que el informe hace una buena parte del trabajo de la Comisión de Investigación porque determina perfectamente lo que ha pasado y por qué ha pasado, aunque luego lo que se hace son inferencias que son juicios de valor que podrían plantearse o no. Gonzalo. Sin discutir el argumento de Jorge, se le olvida una tercera responsabilidad, que es precisamente por la que estamos aquí, la responsabilidad política. Eso se le olvida en su discurso. Bueno, lógico, es parte del gobierno. Ellos ya consideran que lo ventilaron hace exactamente un año con una dimisión forzada, que por cierto en la prensa yo no sé si debe ser un error. El señor Peláez dijo que dimitieron 2 personas, la consejera de Industria y la anterior director general de Minas, son la misma. Pero bueno, imagino que será también un error. Pero a Jorge se le olvida la responsabilidad política. No estamos hablando de un expediente perdido, no estamos hablando de una denuncia que se olvida, no estamos hablando de un correo electrónico que no se lee. Por cierto, hay una página del informe que me he traído hoy entera en que la inspectora dice que de forma manifiesta no se leían los correos a los que se hace referencia. Me corregirá Rafa, creo que no. Está escrito, está escrito de forma manifiesta. Se trata de la muerte de 6 personas. Y aquí pretenden como si no se ha hecho nada. O sea, vuelvo a lo de siempre. ¿Qué somos, críos o somos adultos? Un crío pide perdón porque rompió el plato y dice que no lo volverá a hacer. Un adulto con la responsabilidad máxima del ejercicio de las facultades que las leyes atribuyen al dominio público, las minas son de todos los españoles, no de las empresas, y tú tienes el deber de vigilancia y el deber de exigir el cumplimiento de todos los trámites de la concesión y de la autorización administrativa, y tienes 6 muertos después de que 5 después de que uno se te haya muerto en el mismo sitio 3 años antes. ¿Pero esto qué es? Luego hablaré de lo que a mí me opina. Pero todo esto es un fraude de ley gigantesco, en lo que una de las piezas claves es el PIC. Leo textualmente, porque me he traído el informe para que lo vean los videoyentes, leo textualmente un párrafo corto, me permitirás, en la página 252. En efecto, textual,
es la propia autoridad minera. Pégate al micro, por favor. Es la propia autoridad minera autonómica la que, sin concurrencia de regulación normativa expresa, ha procedido unilateralmente a perfilar la naturaleza de este tipo de actividades mineras y a determinar los supuestos en que se estima procedente su correcta aplicación y autorización. Determinación que se lleva a cabo no solo con ausencia de reflejo normativo, atención, discrecionalidad absoluta, sino con carencia de cualquier constatación escrita sujeta a motivación, generalidad y transparencia, más allá de lo que se plasma en contestaciones puntuales, bla, 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 bla. O sea, esto ha sido unilateral de la Administración del Principado. ¿Pero qué pretenden? ¿Tratarnos por idiotas? Hay una responsabilidad política gigantesca. Por eso desde Vox pedimos la dimisión de la cabeza de toda esta Administración, que es el señor Barbón. René. Bueno, lo comentabais antes, la responsabilidad de un gobierno ante una situación como esta, analizar qué ha pasado, qué pudo fallar y corregirlo. Y aquí se ha encargado un informe denso, exhaustivo, que analiza todos los procedimientos, todos los expedientes, la documentación relacionada con el tema, y hay un compromiso firme de llevar a cabo esas 11 medidas recogidas, esas 11 recomendaciones. El informe dice lo que dice. Ayer lo comentábamos en la comisión, no hay que ir más allá, no hay que inventarse cosas que dice. El informe ni dice que los PIC eran ilegales, ni dice que fue un error el eliminar el Servicio de Seguridad Minera. No lo recomienda la recuperación del Servicio de Seguridad Minera. Ese es un compromiso del presidente a mayores de las recomendaciones. Igual que es un compromiso del presidente, los plazos que puso, la normativa y los plazos de regulación de esas recomendaciones, esos 2 meses para la recuperación del servicio, ese mes para esas instrucciones normativas, y es un compromiso también del presidente de no se va a dar ningún PIC más con extracción en tanto y cuanto no haya esa normativa. Incluso ayer el director general dijo en tanto y cuanto con extracción no haya esa aprobación y ese visto bueno del Instituto de Transición Justa. Por tanto, se ha analizado, se ha visto que pudo fallar en el ámbito administrativo y hay que corregirlo. Y en el ámbito político, ayer lo comentaba también, no está hoy aquí, y bueno, hablar de quién no está, pero ayer el señor Pumares lo comentaba, decía que el informe exigía responsabilidades políticas, y no es cierto. El informe no entra a exigir ninguna responsabilidad política, es un informe en el ámbito administrativo. Tenemos abierta una comisión de investigación, está pendiente un dictamen con un compromiso de entrega de ese dictamen a finales de mayo para aprobación, en su caso, durante el mes de junio. Ahí estamos, algunos de esta mesa en esa comisión de investigación, y será en ese ámbito de la comisión de investigación donde se analice si existen o no responsabilidades políticas. Pero más allá de... Yo entiendo al señor Centeno, que ya desde el día siguiente del accidente, sin escuchar a nadie, sin analizar ningún documento, pues ya tiene las responsabilidades políticas. Pero bueno, aquí tenemos una ingente documentación, tenemos más de 80 testimonios de todo tipo. En esta que habrá que separar, por supuesto, el grano de la paja, analizar, contrastar esos testimonios, y en eso estamos. Ahora, esta parte, la administrativa, compromiso firme de cumplir esas recomendaciones, de ir más allá, incluso, como dijo el presidente, y en el ámbito de la comisión de investigación, pues llegaremos a donde veamos que hay que llegar en función de la documentación y los testimonios. Jorge. No se me olvidó, Gonzalo. Evidentemente, las responsabilidades políticas, es decir, hay que constatarlas. Yo no hablé de ellas porque el informe no habla de ellas, no es su función. Estamos de acuerdo. No es su función. Su función es lo que ha hecho exactamente. Bien, la depuración de las responsabilidades disciplinarias, si las hubiera, corresponde a la Administración Principal de Asturias a través de sus órganos. La depuración de las responsabilidades penales, si las hubiera, corresponde a los tribunales de justicia. Y la depuración de las responsabilidades políticas, la determinación de las responsabilidades políticas, corresponde a la Comisión de Investigación, que para eso se ha creado, para depurar. A mi juicio hay una clara y evidente responsabilidad política directa e inmediata, que es la de la directora general de Minas, que era la responsable del servicio, evidentemente. Bien, eso es, pero que además nadie puede negar que nuestra fuerza política, que es decir, como Convocatoria por Asturias, desde el primer día consideró que parecía clara y evidente esa responsabilidad política. Lo dijimos. Lo dijimos, es decir, consideramos que la comisión, que la responsabilidad política clara y evidente era de la
entonces consejera y hasta ese momento directora general. De hecho, hubo un debate parlamentario al respecto y lo dijimos con toda claridad. Una vez que la directora general, o sea, que la consejera, que la señora Belarmina Díaz presenta la dimisión, a nuestro juicio, equivocado o no, se habían depurado ya las responsabilidades políticas. Bien, se creó una comisión de investigación y en esa comisión de investigación, en función de todos los testimonios, de todos los documentos y también del informe de la Inspección de Servicios, habrá que analizar e inferir si ha habido más responsabilidades políticas que la que ya se ha... Bueno, ese es el trabajo de la comisión. Yo ahora mismo, es decir, habría que... Porque lo que se hace ahora es establecer juicios de valor. No, esto solo pudo haber pasado por una decisión consciente. Esto no era un caos, sino que era, digamos, no había digamos, negligencia, sino dolo. Es lo que se acaba de plantear. Bien, eso me parece que inferirlo es, a mi juicio, precipitado. Venga, bueno, Gonzalo. Bien. Bueno. Sí, perdón. Primero Gonzalo, que había pedido la palabra antes, y luego tú, Rafa. Vale. Bueno, dos cuestiones al hilo que se ha dicho. Estoy de acuerdo tanto con René como con Jorge. René igual utiliza torticeramente las palabras de Pumares, en que el informe no establece responsabilidades políticas. Caramba, ni las sentencias de los jueces. Faltaría más, cada uno en sus hábitos. La responsabilidad política la establecemos nosotros. Y, en definitiva, el pueblo español o los vecinos de Asturias, en este caso, en unas futuras elecciones. Pero, insisto, si no se derivan responsabilidades políticas con arreglo al buen juicio y al sentido común de todo el cúmulo de lo que estamos viendo, es que somos de otro planeta, es que entonces somos niños pequeños y no sabemos asumir las responsabilidades. Pero hay algo mayor, que luego, como que tenemos tiempo, desarrollaré. Dice René que los PICs no son ilegales. Niego la mayor, porque todavía no nos acabamos de enterar de que estamos hablando de derecho administrativo y de dominio público. El derecho privado está regido por la libertad de contratación. Las partes pueden modificar las cláusulas de un contrato, si hay condiciones, incluso causas de rescisión, en fin, ellas son soberanas. ¿De acuerdo? Ahora, en derecho administrativo, todo está regido por el principio de legalidad. Artículo 103 de la Constitución española. Los poderes públicos y los funcionarios están sometidos en su proceder a todo el ordenamiento jurídico. Con lo cual, yo no puedo hacer una figura unilateralmente, como acabo de leer en la página 252, no puedo crear una figura unilateral en el seno de la Administración, basada en mis propios juicios de valor, para administrar el dominio público. Eso es ilegal. La Inspectora General de los Servicios, hablando de responsabilidades administrativas, lo acabo de leer hace 5 minutos, dice que la Administración del Principado creó una figura unilateral. Y el caballero que llevaba la Secretaría General Técnica dijo que era jurisprudencia administrativa, concepto novedoso, basado en la costumbre de él. Claro que esto viene de antes de Barbón, esto viene desde el 2006. Habrá que ver quién estaba en el 2006, ¿eh? O sea, llámesele caos, llámese lo que se quiera, yo le llamo discrecionalidad absoluta, viene motivado, y ahí yo puedo dar una razón política, porque la economía del suroccidente se cae, y de toda la minería asturiana se cae, gracias a esta esquizofrenia ecologista que nos impone Bruselas. Y en vez de haber sido valientes, y en vez de haber defendido la industria del carbón asturiano, y haber defendido nuestra industria, nos abrazamos de bruces a toda esta chorrada woke que ha destruido 10.000, 20.000, infinidad de empleos que se pretenden sustituir por tonterías ecológicas. Con lo cual, hemos transformado una economía que, con todas las salvedades y con todos los concursos de acreedores que nos dijo ayer el señor Cueli, al menos inscribían la seguridad social a sus empleados y al menos tenía medidas de seguridad en las explotaciones. Hemos creado un mercado negro del carbón y se nos han metido auténticos piratas y empresas empresas kinkis, como se dijo en la Comisión de Seguridad Minera. Venga, Rafa y luego René. Lo primero, voy a empezar a alegrarme de que ahora resulta que la comisión de investigación con la que estuvisteis en contra desde el principio, ahora resulta que, que pueda ser el ámbito adecuado para tomar decisiones respecto de responsabilidades políticas. Pero es que el sentido común también lleva a las responsabilidades políticas. Y el contenido del informe es tan contundente que yo creo que hay responsabilidades políticas que van a ser inevitables y que desde luego no van a quedarse solo en la dimisión de una consejera que fue durante mucho tiempo directora general. No, eso
no es suficiente, porque como decía al principio, aquí es imposible que todo esto ocurriera sin que fuera conocido por los altos cargos de la consejería. Me refiero a los consejeros competentes en el tiempo, en concreto 2 consejeros. Y es que además hasta tengo dudas de que el propio presidente no conociera estas prácticas, porque me imagino no lo conoce, que tendría información al respecto. Y con lo que dice el informe, antes René hablaba de que había ocultación por parte de la empresa. Bueno, pues hablando de ocultaciones, también hay ocultación por parte del Principado, sobre todo después de aquel comunicado del ITJ que afirmaba desconocer la extracción de carbón en Asturias. Esa cuestión puede ser una, pero en el informe aparecen 2 que son, a mi juicio, muy relevantes y relacionadas con los PIC. Una, que después del decreto del 21 sobre ayudas al plan del carbón por el cierre, debería de haberse consultado con el ITJ si había una afección o no por la extracción. Y otra, después de la Ley de Cambio Climático, también del 21, con un artículo que introdujo el gobierno del PSOE, el gobierno del señor Sánchez, debería de haberse solicitado la autorización o la confirmación al ITJ con carácter previo. Eso era una obligación y el gobierno de Asturias no lo hizo. Bueno, si no hay cumplimiento de una obligación, yo creo que tendrá que haber y una obligación administrativa. Yo no entro en calificaciones de hechos que puedan tener un alcance delictivo. Eso le corresponde a otras jurisdicciones, no nos corresponde a nosotros. Pero sí que, desde luego, esa ocultación o el no haber comunicado esa tramitación al Instituto de Transición Justa es un mecanismo más dentro del desarrollo que se llevaba a cabo en Asturias con los PIC, que como última consideración se decía por parte de René, y es verdad, es público y está hoy publicado en los medios de comunicación, decía ayer el presidente que no se iban a autorizar a corto plazo PICs que llevaran extracción. No, sí, es que no hace falta, eso ya está en la ley de minas, eso se llama permiso de investigación. Y ya está. Entonces, bueno, las cosas son, yo creo que bastante graves, sobre todo por las desgraciadas consecuencias que tuvieron. René. Yo, por volver al inicio, aquí ha habido un accidente porque una empresa ha extraído carbón de forma ilegal y con clara intención de ocultar a la administración, con PIC o sin PIC, porque el accidente se produjo en un lugar donde ni con PIC ni sin PIC estarían en ese lugar. Estaban bajo un manto de recogida de material en interior de mina, bajo un permiso de recogida que no tenían autorización alguna para sacar carbón. Por tanto, de forma clandestina, de forma ilegal y con clara intención de ocultar. Por tanto, la relación directa PIC-accidente, todos aquí sabemos que no es. Vamos a la siguiente. Estamos en una comisión de investigación. Una comisión de investigación que tiene un objetivo claro, que acordamos todos, que fue dirimir, en su caso, responsabilidades políticas que pudieran desembocar en el accidente. Aquí no se dirimen responsabilidades políticas por sentido común o por dudas de si el presidente lo sabía o no lo sabía. Aquí han venido 80 personas a testificar en la comisión, las 80 que hemos decidido. Aquí se ha aportado una ingente documentación y fruto de todo ese análisis de documentación, de esa testificación, bueno, pues analizará y veremos el dictamen. Pero claro, yo aquí ampararse ahora en responsabilidades políticas a raíz del informe de la inspección de servicios por parte del PP, de Vox, de Pumas, me llama la atención, porque están diciendo lo mismo que ya decían hace un año sin informe de la Inspección General de Servicios. Yo ya recojo en abril del pasado año, bueno, pues ya sabíamos que Quique era responsable, Nieves era responsable, Pola era responsable, Belarmina era responsable, Adrián era responsable, todos eran responsables. Sin un papel, sin una testificación, por sentido común. ¿Y por la Ha habido un problema, ha habido un accidente, ha habido un accidente muy grave que se ha llevado la vida de 5 personas y había para el Partido Popular, para Vox, pues responsabilidades políticas. Y hemos visto todo este proceso, lo hemos visto en la comisión de investigación, lo hemos visto ahí en la comisión, cómo se han
Se está utilizando políticamente este asunto, que es lo más lamentable, a mi modo de ver. En vez de poner en valor todas las medidas, las recomendaciones, para evitar que vuelva a pasar, analizar toda la documentación, que hay responsabilidades o no, se verá, pero analizándolo seriamente, no por esas manifestaciones de si el presidente ocultó o no ocultó, o tenía o no tenía, o hizo la rueda de prensa en un momento interesado o no, cosas que no aportan nada ni a las familias ni a la mejora de lo que debe ser lo importante en esta situación, y el compromiso firme de que esto no vuelva a suceder. Jorge. Bueno, por aclarar algunas cuestiones. A ver, lo que hay que investigar no es la responsabilidad de los empresarios, que evidentemente es directa, sino que lo que hay que investigar, lo que hay que determinar es si el funcionamiento de la administración pública contribuyó de una forma u otra a que se produjeran esas circunstancias. Lo que dice el informe, aunque pone de manifiesto el mal funcionamiento del servicio con carácter general, lo que dice el informe es que hay algún elemento, no todos, pero hay algún elemento que sí que en el que se puede inferir que sí hay una responsabilidad por omisión por parte de la administración. Eso hay que reconocerlo, lo dice el informe. Y concretamente dice que es inexplicable que no se hiciera absolutamente nada por parte de la administración minera, del servicio minero, cuando se pone de manifiesto por parte de la empresa adjudicataria, por Blue Solving, que había firmado un contrato de servicios con Convay para extraer carbón, lo dicen, y digo, oiga, pero se supone que aquí no se puede extraer carbón, y no está ocultando la extracción de carbón. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Y lo dice también cuando dice, oiga, pero cuando se produjo el primer accidente se modificó la calificación jurídica de muy grave a grave, y si se hubiera mantenido la calificación jurídica de muy grave, en ese momento se hubiera podido cerrar esa explotación. Esos son los dos elementos en los que parece que hay una relación, en que parece que hay una, digamos, una circunstancia que si se hubiera hecho bien, se hubiera podido prevenir o evitar los accidentes. Bien, eso ya lo que... Es decir, no solo son esas dos. Yo, fundamentalmente, porque lo otro ya son cuestiones... Esas dos son directas y claras. Bien. El resto son, digamos, oiga, pongo de manifiesto que este servicio no funciona bien. El tema de los PICs, evidentemente, lo pone de manifiesto. No eran ilegales porque no iban contra la ley, pero sí que efectivamente eran discrecionales. Porque, como decía Gonzalo, ahí tengo que darle la razón. Derecho administrativo, todo lo que no está regulado por la ley es discrecional. Es verdad que lo que también pone de manifiesto el informe es que la legislación minera es muy antigua y no responde a las necesidades de la minería. Y hubo... Cuidado. Es verdad que, es decir, podemos discutir si eso está bien o está mal, pero sí que hubo, digamos, instrumentos ad hoc que fueron validados por la jurisprudencia, que son discutibles, muy discutibles desde el punto de vista de su funcionalidad. Eso está claro. Y desde luego lo que también está claro es que probablemente se usaron más allá de lo que era razonable usarlos. Eso también, fraude de ley. Eso también lo dice el informe. Pero bueno, no dice que fueran ilegales, dice que estaban, digamos, ausentes de regulación. O sea, que se utilizaban en ausencia de una regulación que diera... Se llama abuso del derecho. Artículo 7 del Código Venga, pues cuéntalo ahora. Espera, que me toca a mí, ¿no? No. Déjale. Según van pidiendo... No hay ningún problema. Vale, pues ya está. Había pedido antes la palabra lo que tú, pero venga, da igual, a ver, Rafa. Por tratar de llevar un mismo orden, el propio informe también reconoce que hay un cambio de paradigma en la minería asturiana a partir del año 2019. Y en ese cambio de paradigma, pues yo creo que entran, porque lo dice el informe, no solo la no extracción de carbón, sino también las obligaciones medioambientales que se derivan de todas las restauraciones mineras. Y eso, puesto en un contexto, volvemos a eso que ya surgió más de una vez, de que era una figura validada por la jurisprudencia. Oiga, vamos a ver, primero, que yo sepa, se citó una sola sentencia, pero aparte de eso, se citó o se dictó en un ámbito temporal distinto, en un ámbito en el que había extracción de carbón, no en un ámbito en el que la extracción ya estaba prohibida precisamente por la aplicación de la decisión europea y el añadido de las ayudas que recibieron las empresas. Pero todo eso va conformando, bueno, pues probablemente, yo no digo que no hubiera un objetivo, pero conforma una forma de actuar, y esa forma de actuar es la que deriva en una serie de, bueno,
situaciones de las que unos, como ya dije antes, desaprensivos se aprovecharon. Y no quiero calificar más allá de eso. Pero hay una cuestión que también hace referencia al informe, y es cierto que no lo dice directamente, pero hace referencia a las inspecciones. Y cita la demora en la primera inspección que sufre o que se le efectúa a Blue Solving después de que a los 2 días de que se le autorizara la transmisión de derechos mineros, ya presenta ese famoso escrito en el que en realidad lo que está diciendo es algo que ya todos sabemos y que la administración disponía de documentos en los que también sabía, que Convail y Blue Solving eran el mismo entramado familiar y una empresa había llevado a cabo esa extracción ilegal que se le cambió la calificación en el trámite del procedimiento sancionador, pero es que eran los mismos que con la misma figura y en el mismo periodo o en periodos consecutivos llevaron a cabo la misma actividad. Y eso también el informe, bueno, pues viene a poner de relieve que, bueno, parece extraño que no se tuviera una actuación inspectora, por calificarlo de alguna manera, más intensa. Y ese conjunto de circunstancias derivan, a mi juicio, en que, bueno, pues las cosas acabaron con la tragedia con la que acabaron. Gonzalo. Sí, como nos queda poco, ya te veo, voy a hacer un cierre. Nos va a quedar otra más. Ahora voy a hacer un juicio de valor para tener contento a Jorge. Venga. Después de haberme metido con el derecho. Ese juicio de valor que todos estamos esperando. Esto me recuerda, con todas las distancias, a los años 20 en Estados Unidos y a la ley seca. Había empresas con todas vicisitudes solventes, con sus trabajadores, que fabricaban y vendían alcohol. Se produce un paradigma, como le gusta decir a Rafa, y un cambio de legislación. Y se prohíbe la producción y la comercialización del alcohol. Y a la luz de esto, por debajo, llega el AMPA. Llega el AMPA y con el AMPA llega el crimen y llegan las tragedias. Bien, aquí, con todas sus peculiaridades, tenemos un suroccidente de Asturias con carbón bueno, antracitas, etcétera, etcétera, que daba trabajo a más de 10.000 personas. Y llega la decisión de Europa de que esto se ha acabado. Con toneladas de riqueza en el subsuelo, con gente trabajando. Y el gobierno, cualquier gobierno que va por allí a dar un mitin y que ve a sus alcaldes, se ve presionado, incluso sentimentalmente, porque los alcaldes, la gente les dice, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? No tenemos trabajo, ¿qué hacemos con nuestra gente? ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? Y se aprovecha por detrás un auténtico fraude de ley cuya concurrencia no hubiera existido lo que ha pasado. Se suprimen servicios fundamentales de seguridad minera. Se suprimen el mandar datos al responsable de todo este funcionamiento que es el ITJ. Se cogen instrumentos discrecionales laxos para fuera de toda regulación, intentar dar cobertura a una nueva figura que viste la mona para que auténticos piratas lleguen y exploten aquello, haciendo la vista gorda por parte de la administración. Y claro, como esto es todo un mercado B consentido y no hay ni IVA, porque eso ni se pagan impuestos, ni se da de alta a la gente, ni se invierte en medidas de seguridad. Y como dijo Victorino Alonso, aquí entran no empresarios mineros, sino auténticos tratantes. Pues tenemos lo que tenemos. Y lo peor de todo es que esto no es venderse una tienda de zapatos entre comerciantes privados, es dominio público. Y toda la legislación patrimonial del Estado obliga a la Administración, con arreglo al principio de legalidad, a estar vigilante sobre lo que hace y sobre el cumplimiento de las leyes. Y cuando éstas no se cumplen porque el policía administrativo falla, ocurre lo que ocurre. 6 muertos. René. Bueno, pues otro nuevo... Perdóname, René, ir preparando una última intervención. Venga, que nos queda una. A René, en este caso, le quedarían 2. Venga. No, otro nuevo juicio de valor de gente, ¿no? Claro, no, sentido común, joder. Sentido común, pero bueno, yo creo que aquí es más importante documentación, testimonios, análisis de todo lo sucedido más allá del sentido común. Pues el sentido común a veces nos lleva... Si analizásemos todo únicamente con el sentido común, pero bueno, yo creo que el tema es más serio que el sentido común. Lo comentaba Jorge, aquí hay 2 temas en los que incide el informe, que son esa tramitación,
una vez recibido el contrato, que no se tramitó ese expediente, y también esa modificación de la tipificación de las sanciones que hace referencia al el informe de la Inspección de Servicios, y el propio presidente lo decía ayer, esa apertura, esa investigación interna, con esos procedimientos internos que hay para investigar, porque esto tiene nombres y apellidos. Es que a veces hablamos de responsabilidades del gobierno, responsabilidades políticas. Bueno, quien no tramitó un contrato, lo decía ahí el presidente, es una persona. Quien ha podido modificar la tipificación de la sanción es otra persona. Pero bueno, también habrá que escuchar a esas personas, abrir esos expedientes, porque todo puede tener su justificación. Entendemos que es el momento, lo comentó ahí el presidente, abrir esas investigaciones internas y ver qué ocurrió para mejorar. Porque aquí lo principal es mejorar, asumir esas recomendaciones, mejorar todos esos procedimientos, cosas que fallaron, muchas, cosas mejorables, muchas, lo vimos, 11 recomendaciones, pues llevarlas a cabo, y aparte de esas, algunas más que comentó el presidente. Y vuelvo a incidir sobre el resto de la comisión de investigación. Tenemos este mes por delante, estamos analizando toda la documentación, ingente documentación, todos los testimonios, separando el grano de la paja, porque sabemos que ha habido de todo en la comisión de investigación, y veremos más allá del sentido común que comenta Centeno, que también habrá que aplicar el sentido común, pero sobre todo aplicar la documentación, porque estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando simplemente de una búsqueda de un dudoso rédito político por parte de algunos, sino que estamos hablando de mejorar y de evitar que esto vuelva a ocurrir. Venga, nos queda una frase para ir rematando. Lo hacemos otra vez, de menor a mayor representación en nuestro Parlamento. Empezamos por Jorge Pardo, Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Una frase. Sí, no, estamos hablando, todo este debate fue a raíz del informe de la Inspección de Servicios, es decir, el informe que pone de manifiesto el mal funcionamiento del servicio de minas. Es un informe del Gobierno. Porque aquí, al contrario de lo que se ha hecho siempre, es el propio gobierno el que encarga el informe y dice, hágase y determínese hasta el último detalle qué fue lo que funcionó mal. Bien, yo reivindico que no es la forma habitual, no es la forma tradicional de actuar de un gobierno, sino que lo que ha hecho este gobierno, es decir, es buscar la responsabilidad y buscar cuáles son los mecanismos para corregirse a sí mismo. Y yo creo que eso es lo que hay que destacar fundamentalmente. Gonzalo Centeno, Vox, una frase. Sí, se mejora una máquina que se ha estropeado, se mejora la cocina de mi casa, no se mejoran 5 muertes. Rafael Alonso, Partido Popular. Bueno, pues un informe demoledor que pone en evidencia unas prácticas discrecionales por parte de la Administración del Principado de Asturias que terminaron con el desgraciado accidentes de Cerredo, porque hubo 2 con 6 fallecidos en 3 años por 2 empresas del mismo grupo. Y René Suárez, Partido Socialista. Pues ese compromiso firme del gobierno, el llegar hasta el final, la búsqueda de la verdad, ese encargo directo del gobierno, que no es algo que abunde en otros gobiernos ni en ningún otro lado, de ese informe general de la Inspección de Servicios y ese compromiso firme de llevar a cabo todas esas medidas y recomendaciones, incluso más allá, como afirmó ayer el presidente. René Suárez, Rafa Alonso, Gonzalo Centeno y Jorge Pardo, muchísimas gracias a los 4. Concluimos así la primera parte de Asturias al Día y dentro de un momento seguimos con más contenidos. Y para los espectadores de la tele, tengo en las manos una tableta de chocolate. Para los que nos están oyendo en la radio, se trata de una tableta que dice El chocolate en la Villa de Jovellanos, México, agua escondida, 70% negro, macerado en sidra de manzana. Y no lo voy a compartir. No, Amor Argüelles, compañera técnica, no lo voy a compartir contigo. Me da igual la cara que pongas. Me voy a quedar con ella porque para algo hay que prevaricar de vez en cuando. Ángel Mato, historiador, responsable de la exposición como comisario El chocolate en la Villa de Jovellanos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Para algo hay que prevaricar. Esto se llama tener poder y ejercerlo. Bueno, yo creo que además si tú eres chocolatero, Mucho, me parece, muchísimo. Yo creo que haces bien en quedártelo, en probarlo. En todo caso lo compartes en la familia, que ahí sí que hay que no, que no hay entregar más algo, familia ¿no? que yo aquí ahora mismo.
Tenemos también con nosotros a Vicente Fernández, promotor de este proyecto, el chocolate en la Villa de Jovellanos, a cargo de la empresa Nortegráfico. Vicente, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas Ignacio. gracias a los dos. Sisión acoge desde mañana viernes y hasta el domingo de la semana que viene el proyecto El Chocolate en la Villa de Jovellanos. Jornadas gastronómicas en 40 establecimientos hosteleros y una exposición en el Paseo de Begoña. Podemos decir entonces que historia, cultura, gastronomía es de lo que vamos a poder disfrutar en Sisión entre mañana, 10 de abril, y hasta el 19 de este mes con el chocolate en la Villa de Jovellanos. Vosotros me diréis, pero se trata de una iniciativa que organiza la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Sisión en colaboración con Canal Gastro y la Fundación Foro Jovellanos. Pero, Vicente, ¿de dónde sale la idea? ¿Tú también y es tan chocolatero como soy yo? Bueno, yo aparte lo tengo que esconder en casa. Lo tengo que esconder porque si no mi mujer, pues bueno, ya os podéis imaginar, desaparece el primer día. Con lo cual, bueno, pues esta iniciativa realmente fue promovida, por decirlo de alguna forma, por la Fundación Foro Jovellanos, que llevaba varios años, bueno, pues intentando hacer algo que relacionase la figura de Jovellanos con la gastronomía. Digamos, acercarlo un poco a los gijoneses, a la ciudadanía. Esa era un poco la idea. Y me llamaron a mí porque nosotros somos una empresa que tiene un departamento relacionado con la gastronomía. De hecho, organizamos otros eventos como Gijón Bonito, La Mar de Oricios, y estamos desarrollando un poco todos estos temas. Y entonces se pusieron en contacto conmigo. Era muy complicado desarrollar un menú histórico en los restaurantes o sidrerías de la ciudad y que además fuese atractivo. Y entonces, pues el director del Foro Jovellanos empezó a enviarme información un poco de todo tipo sobre la figura de Jovellanos. Y bueno, como surgen un poco las cosas en publicidad, hubo ahí un chispazo, hubo una idea que llegó de repente, que veíamos que era recurrente el tema del chocolate en muchas citas relacionadas con el tema del chocolate. Y bueno, y se lo comenté, que a mí me parecía muy interesante el tema, sobre todo de lo que era el chocolate a la taza, que me parecía un producto que no se había reivindicado, por decirlo de alguna forma, que era un producto muy social, y luego, bueno, investigando, pues claro, empiezas a ver la historia del chocolate tan relacionada con España, con nuestra nación, que dices, bueno, tenemos relato y mucho que contar sobre ello. Claro, y contactáis con un tal Ángel Mato, que no sabe nada de historia, que no se preocupa de investigar nada, que no es, creo que la tercera vez que vienes en los últimos meses, porque te has metido en 100.000 cosas, desde cartelismo hasta la historia de Melquiades Álvarez. Sí. Y ahora chocolate. Bueno, a mí me cae, la historia me viene de fuera y lo que me preguntan, pero yo como también soy chocolatero y fanático y aficionado, yo sabía que Jovellanos sí que era un apasionado por el chocolate, pero lo que hice fue rebuscar en los diarios y en los distintos y en la correspondencia esas citas con la ayuda del Foro Jovellanos, y nos dimos cuenta de que, bueno, la pasión por el chocolate de Jovellanos había que relacionarlo con varias cosas. En primer lugar, con la ilustración y un intento de cambiar la alimentación, de mejorar la alimentación del pueblo. Eso es importante. Que era el primer dato. Sí. En segundo lugar, queríamos relacionarla también con Gijón, porque Gijón llegó a tener más de 65 fábricas de chocolate, y con Asturias, que llegó a haber hasta un número de 300 pequeñas fábricas de chocolate, algunas que están en la memoria de todos, y que por lo tanto la industria chocolatera fue importantísima. Acceso del puerto, inversión de capital indiano y puesta en marcha de chocolates en las Salas, en el centro, en la cuenca minera, pero sobre todo en Gijón y en Oviedo. Mencionas tú, es que llegó a haber más de 65 empresas ubicadas en el concello de Sisión. Sí. Es que eso es una barbaridad. Sí. Después, en tercer lugar, lo relacionamos con
un libro precioso que editó el Museo del Pueblo de Asturias sobre publicidad y chocolate, y lo relacionamos con toda nuestra infancia, con los cromos, con los álbumes de cromos, con las pastillas de chocolate, evidentemente con Plin, con Quique, con la Herminia, con el Sueve y con Alfonso Iglesias. Llegamos también casi al cómic, porque Alfonso Iglesias también hizo cromos de chocolate, con Pinín en distintas dimensiones. Y finalmente le quisimos dar el enfoque de que había que reconocer a los obradores que trabajan el chocolate. En este caso, nos referíamos solamente a Gijón, había que reconocer el esfuerzo que hacen en una semana como esta, la semana de Pascua, con los huevos de chocolate, con el bollo y con todas las distintas representaciones que hacen de chocolate. Yo, por ejemplo, me sorprendió que esta semana abrí la puerta del frigorífico de mi casa y me encontré un balón de chocolate, pero un balón del tamaño superior a un balón de balonmano. Y era para mi nieto, que mi hija, que es su madrina... No era para ti, no era para mí. Mi hija, su madrina, le había comprado ese balón de chocolate que se le entregó el martes de Pascua, a mi nieto. Entonces, todo ese contexto... Y el hecho de que sea una bebida energética y una bebida que tenga todo tipo de ventajas, no alcohólica y demás, es lo que nos llamó la atención y que dijimos, desde Jovellanos hasta la actualidad, vamos a intentar promocionar el chocolate. Vale, la idea, Vicente, es que esto perdure en el tiempo, que haya el año que viene otras jornadas, edición 2, el chocolate en la Villa de Jovellanos. Bueno, con ese objetivo se ha hecho, pero bueno, también es cierto que hay una dependencia un poco de la administración pública también, como por el apoyo que nos está brindando a estas jornadas. Ahí tenemos a Divertia, que nos ha apoyado en toda la parte de, digamos, hostelera, porque tenemos en torno a 40 establecimientos. Además era una oportunidad para vincular otro tipo de hostelería que no era la habitual en las jornadas gastronómicas, que normalmente solía ser sidrería, restaurantes, otro tipo de negocio, y les pareció muy, muy interesante. Y bueno, el hecho luego de vincularlo a la parte cultural, bueno, pues creo que todo suma y bueno, objetivo logrado de momento. Vale, vamos a ir por partes. Para comenzar, la reacción de la parte de la hostelería dedicada más a la confitería, a la pastelería, a lo que tiene que ver con el chocolate. Claro, hacer un menú que tenga chocolate fuera de lo que es el postre, también se puede, porque hay chocolate que no se utiliza exclusivamente para postre, pero vamos, es más complicado. ¿Vosotros tiráis más a lo que significaría el postre en sí o el uso del chocolate como contexto social? ¿Quedamos a tomar una botella de sidra o quedamos a tomar un chocolate, efectivamente, una tacina de chocolate? A mí lo que me pareció interesante fue que fuese un producto muy poco reivindicado y que formaba parte de casi nuestro día a día, pues incluso pues días como el primer día del año, que se toma el chocolate, las reuniones de amigos o cuando salías por ahí con amigos y que luego te tomabas un chocolate, como bien decía Ángel, como bebida casi energética. Era muy habitual la incisión de la que salíamos, que éramos guajes, claro, y volvíamos para casa de madrugada para tomar un chocolate, no voy a decir dónde, pero era muy habitual. Íbamos al mismo sitio. Claro. Nuestras madres, nuestras abuelas que se juntan, oye, vamos a quedar a tomar un chocolate, era la justificación perfecta para pues eso, para hablar, para disertar. Me parecía que estaba poco reivindicado y que aparte, bueno, yo últimamente ya me paso un poco de vueltas y ya digo que incluso es un producto nacional al nivel de la tortilla española o del jamón incluso. Porque si con Ángel a veces lo comento, ¿no? Pues te vas a Sevilla, el chocolate, te vas a Coruña, el chocolate, te vas a Barcelona, el chocolate, Madrid. Y te vas a Madrid, evidentemente, y el chocolate. Y bueno, eso está en el contexto de cuando entran las bebidas exóticas, que es en el siglo XVIII en Europa. Y entonces, de alguna manera, el té se establece como la bebida nacional en Gran Bretaña, el café la bebida nacional en Francia y el chocolate la bebida nacional en España. Y de alguna manera los españoles son los que han traído, no solamente han traído el cacao en su momento ya desde Hernán Cortés aquí a Europa, sino los que lo han difundido por Europa, eso sí, dulcificándolo. Vale, ¿tenemos una fecha concreta de cuándo llega
el café a Sisión. ¿Sabemos exactamente cuándo? ¿El café o el cacao? El cacao, el chocolate. No, vamos a ver. Lo que está claro es que en los puertos hay un monopolio del comercio con América. Hasta el siglo XVIII hay un monopolio que es el puerto de Sevilla, que después se traslada a Cádiz. No podía llegar directamente a Gijón. Entonces, los primeros datos que tenemos de cargamento son casi similares a los del tabaco. La fábrica de tabacos a principios del siglo XIX, en 1816, tenemos una fecha de un cargamento que llega expresamente a Gijón, al puerto de Gijón, solo para barcos nacionales. Después llegaban otros cargamentos a Coruña y Santander y desde ahí se distribuían hacia Gijón. Pero había también un tráfico de chocolate que desembarcaba en Coruña y que iba en dirección Madrid y que tenía Astorga como punto de referencia. O sea, los tráficos de chocolate, como de cualquier otro producto, son muy especiales. Pero desde luego en el siglo XVIII, por ejemplo, tenemos el dato de que Jovellanos en una carta escribe y pide a Astorga que le manden un quintal de chocolate. Dice que sea bueno, lo demás no me importa, que sea lo que fuere, no le importa pagar un precio alto, pero quiere un chocolate que sea bueno. Porque el que estaba llegando a Gijón por otras vías no tenía tanta calidad. Con lo que estamos explicando dentro de las jornadas, vamos a decir, gastronómicas del chocolate, con 40 establecimientos ya adheridos, hay una, entre comillas, obligación por parte de esos participantes en ofrecer el chocolate de una determinada manera. No hay una obligación porque, bueno, son las primeras jornadas y lo que verdaderamente nosotros poníamos en valor en principio era que tuviesen el producto a disposición de los clientes. A partir de aquí empezaremos a trabajar con más cosas, pero bueno, ahora lo que nos apetecía tener era, bueno, pues un grupo suficiente en las jornadas para darle visibilidad al producto y bueno. Pero más que exigir algo a los participantes, lo que se hace es un reconocimiento social de esos participantes. Los obradores han estado funcionando los 10 últimos días a tope, preparando el bollo en todas sus modalidades, ¿no? Entonces lo que queremos es que en esta semana de Pascua, que es la fecha idónea en la que todos los niños, o gran parte de los niños, reciben su chocolate, en el que un montón de familias toman el chocolate, etcétera, haya un reconocimiento y una vinculación con 3 ideas. Con la idea de Jovellanos, que es otro de los aportes que Jovellanos hace a la ciudad. O sea, no solamente es el ensanche jovellanista, el puerto, el muro, la carretera de Pajares para Asturias, sino que además la pasión por el chocolate. Y además de todo eso, el reconocimiento de una bebida que vale para mujeres, que vale para niños, que no es alcohólica, que tiene un valor energético y casi hasta nos atrevemos a recomendar a esos niños y a los adolescentes que dejen a un lado las bebidas energéticas cargadas de cafeína y de taurina y que se enfoquen al chocolate, que siempre puede tener características similares. Sí. Y de hecho el ejemplo que ponemos es el del propio Melchor Gaspar de Jovellanos, ¿no? De que llevó una vida absolutamente de un viajero empedernido, que se movió, que tuvo una capacidad intelectual increíble como economista, como polígrafo, como político, que sufrió cárcel y que aún así tuvo la capacidad y los arrestos para ser un patriota como pocos ha habido en este país, en momentos claves como en la época de la invasión francesa, en la Junta Central y en Cádiz, etcétera, y probablemente el chocolate fue uno de los elementos que le dio energía y capacidad para llevar una vida tan noble y yo creo que tan ejemplar. A la hora de promocionar el chocolate en la villa de Jovellanos, estas jornadas que comienzan mañana, la figura del cartelismo, del que también te voy a preguntar a ti después, Ángel, porque sabes mucho de ese tema, es fundamental. Y vosotros, la empresa Norte Gráfico, bueno, os dedicáis en parte o en grandísima parte a ello. Enseña por favor el cartel, ¿lo tienes ahí? Sí. Venga, vamos a enseñárselo, ponlo ahí para los espectadores y para los oyentes vamos a tratar de describirlo. El chocolate en la villa de Jovellanos, aparece una cuchara a punto de introducirse en una taza y chiscando, salpicando ya de chocolate. La verdad que viéndolo ya apetece meter la mano y comerlo. Y en la taza, la figura, vamos a decir como el sello, ¿no? La cara de y la cuchara de Jovellanos. Tiene una doble función, porque es una cuchara que es una estilográfica también, es una pluma, si te fijas. Entonces, mira, no, eso no lo había visto. Entonces, vale. Bueno, sí, lo tengo aquí en esto que acabo de arramplar. Queríamos hacer, claro, ese guiño cultural. Sí, vale.
para que se vinculase de alguna forma a mayores con la figura. Esto no es inteligencia artificial, ¿eh? No. Esto está currado. Sí. Está muy bien, está muy bien. La verdad que el diseño es perfecto, muy atractivo, a la vez sencillo, porque no tiene por qué estar muy recargado, con 4 ideas básicas. Limpio, pero, sí, muy que bien, se muy transmita todo en un primer golpe de vista. Sí, queda muy chulo. Muy pero a la chulo. vez que sea divertido, que no sea... Porque la gastronomía nosotros la pensamos también eso, para divertirnos, pero por otro lado tratamos de dar un mensaje cultural. Esta cucharilla impregnada de chocolate en la parte superior con la pluma en la parte inferior, ese emblema, ¿se va a mantener también para próximas temporadas o iréis cambiando? En principio buena, sí. Sí, en principio sí. Vale, hemos hablado en general del asunto, hemos hablado de dónde viene esta pasión por el chocolate en Asturias, concretamente en Sisión, esa influencia de Jovellanos. No hemos hablado todavía, Ángel, de la exposición en sí. La exposición la vamos a tener en Begoña. ¿Cómo la habéis diseñado? Bueno, es una exposición modesta, ¿eh? Lo primero que tampoco vamos a hacer una gran exposición porque no hay ni los medios ni es el espacio. Es una cosa modesta y son 9 paneles que están apoyados en el suelo, pero que tienen el tamaño de un pupitre y que transmiten bastante información. Entonces, en esos 9 paneles se va dando información referente, en primer lugar, a la idea inicial de Jovellanos y sus vínculos con el chocolate. Después se va explicando, el chocolate es un producto de origen americano, cómo llega a España, cómo se dulcifica y demás. Después, el chocolate y la importancia que tiene en la sociabilidad de la época, en los ambientes nobles, en el clero, y después cómo se transfiere, se traslada poco a poco hacia las clases bajas. El chocolate como forma de integración femenina en las relaciones sociales, que es muy importante. Eso lo matizamos, vamos a dejar un minutín para matizar eso que me interesa especialmente. Venga, continúa con los contenidos. Por un lado, por los salones, las mujeres participan en los salones en condiciones de igualdad, etcétera, porque el chocolate es un elemento de unión que les gusta y les apasiona tanto a ellas como a ellos. Y por otro lado, las mujeres también se reúnen por su cuenta a tomar chocolate, etcétera, en sus celebraciones, ¿no? Después también se da una importancia al concepto de la chocolatada. La chocolatada es una reunión social para tomar chocolate, que tiene unas variantes total, que puede ser por la mañana, al mediodía y de madrugada. Por la mañana después de misa, al mediodía casi a la hora del vermú, a la merienda y de madrugada como cierre de una verbena. Todavía en muchos pueblos, como cierre de una verbena, se hace la chocolatada. Y demás. Después del concepto de la chocolatada se recorre un poco el tema de las fábricas de chocolate en Asturias y en Gijón. ¿Por qué? Pues porque los capitales indianos era un producto que conocían, habían visto cómo se fabricaba allí, cuando a finales del 19 retornan, etcétera. Uno de los negocios que conocen es el del chocolate. Y primero son pequeños artesanos y después son fábricas de raigambre importantes. Y finalmente, bueno, pues de alguna manera se proyecta el chocolate hablando de las cualidades que tiene y de las utilidades que tiene y cómo el chocolate puede ser algo más que el bombón o que la toma. Se reivindica un poco el chocolate a la taza. ¿Y por qué el chocolate a la taza? Pues porque es la forma quizás más que tiene como un carácter energético mayor. Y el que tiene mayor sociabilidad que comer el chocolate individualmente en cualquier contexto, ¿no? Y de ahí esa recuperación de la idea del chocolate a la taza, que hay un montón de cafeterías y de confiterías en toda Asturias, etcétera, que se puede tomar. Y ninguna jornada gastronómica, al menos que conozcamos a nivel nacional, que lo haya hecho. Bueno, pues está muy bien ser originales, haberme traído esta tableta de chocolate. Así que vamos a intentar que esto continúe en el tiempo, que me sigáis suministrando material. Oye, o que nos pongas un chocolatín también. No estaría mal. Para la próxima lo apuntamos. Es una muy buena idea, Vicente. Vicente Fernández, empresa Nortegráfico, promotor de esta idea, de este proyecto, el chocolate en la Villa de Jovellanos. Ángel Mato, historiador, comisario de la exposición. Muchísimas gracias a los dos. A continuar trabajando. Y si es con chocolate, mejor. Gracias a ti por recibirnos. Gracias, Nacio. Seguimos dentro de un momento con más cosas en Asturias al día, en la tercera ya, la última parte de este programa.
Y en la tercera parte de Asturias al Día vamos a Sisión porque acoge desde el martes de esta semana la tercera edición ya de Inedit. Es un festival de cine documental y musical que se celebra hasta este domingo y que, por cierto, ha agotado las invitaciones. Eran entradas gratuitas, pero las ha agotado ya. Una cita que amplía su programación y sus sedes, que rinde homenaje mañana a Jorjón, a Jorge Ilegal, y que ofrece obras sobre Leiva, Warcry o Mikel Erenchun, entre otros. Tenemos con nosotros a Esteban Girón, director del Inedit aquí en Sisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y a Uriol Roca, el responsable de Inedit Internacional. Uriol. Hola, buenos días. Buenos días. Porque Inedit es un festival de cine documental musical, sí, pero internacional. También. El más importante del mundo, nacido en Barcelona en 2003. Sí. Os dedicáis exclusivamente a proyectar películas que exploran la vida de músicos, movimientos culturales, géneros musicales, el impacto social de la música. La sede central la seguís teniendo en Barcelona, pero tenemos ya, no sé si llamarlo delegaciones, franquicias en ciudades como Sisión, Madrid, Santiago de Chile, Sao Paulo, Ciudad de México o Ámsterdam. Montevideo, Bogotá, sí, tenemos varias sedes, sí. Nació, o sea, la sede principal es Barcelona porque nació en Barcelona, es la ciudad en la que hace más años que se hace, pero al año siguiente ya empezamos a hacerlo en Santiago de Chile, de modo que es solo un año más joven, y no sabría decirte si es el más grande el de Barcelona, porque el de Sao Paulo, a nivel cantidad de público, cantidad de documentales, etcétera, yo diría que es más grande, tiene más público que el de Barcelona, que llevan 18 años ya en Sao Paulo haciéndolo. Yo siempre me refiero a la edición de Barcelona como la sede madre, ¿sabes? Donde nació todo y bueno, es una empresa, yo personalmente llevo trabajando con ellos desde 2012 en diferentes proyectos y es una empresa central, eminentemente catalana, pero ya te digo, hemos trabajado en Madrid, hemos trabajado en Gijón y en un montón de proyectos y proyectos que saldrán más adelante. Y creo que es importante contarlo, siempre lo contamos, cómo es la internacionalización de Inedit, porque creo que no se ha hablado suficientemente de que hay un festival de cine que nazca aquí en la península y que se haya desarrollado en 27 ciudades en más de 20 países en todo el mundo. Ya, eso, la verdad que no habrá muchos casos similares. No, y trabajo hay mucho. Claro. Sí, es así. Bueno, es la combinación. Cuando iniciamos, yo recuerdo que teníamos un sponsor que era una ginebra. Y por aquel entonces, hace 23, 24 años, el tema del documental musical no era una cosa que se entendiera tanto. Incluso en algunas reuniones nos decían el festival de videoclips, etcétera, etcétera. Con el tiempo, el género documental se ha dignificado mucho más, todo el mundo lo reconoce mucho más, y prueba de ello también es el cambio de actitud de las grandes multinacionales o plataformas actualmente hacia el documental musical. Ya no es como un género menor, sino que invierten, hacen grandes premiers. Estamos empezando a incorporar también todo el tema de los biopics, que es ficción, pero que te cuentan una realidad. Ha cambiado muchísimo en este sentido, y sí que somos los primeros que tuvimos la idea de hacer un festival de documentales sobre música. A mí esto que estáis diciendo me recuerda a el error que se comete cuando se habla de literatura y se dice el cuento es un nivel literario menor, es una antesala a la novela, los buenos son novelistas, los que no valen son cuentistas. Al revés, en vuestro caso, los que valen de verdad hacen películas de verdad y los otros son documentales, musicales o lo que sea. Eso es mentira. Es mentira. Yo entiendo que son dos géneros distintos y con dos intenciones distintas. El quien hace una película hace una ficción y es más parecido a, podríamos decir, la literatura, y el documentalista podría ser más un autor de narrativa o de ensayo, de alguna forma, aunque cada vez más hay mucho más arte, más creatividad, más formas distintas de contar un documental. Hay muchos documentales que no son ni en formato cronológico, de que empezó este día, murió este otro día, entre medio hizo esto, lo otro, sino que
hay formas y lenguajes que incorporan el lenguaje cinematográfico en ello. Quizás el documental Córtame cuando quieras. Sí, no, es una de mis mejores aficiones. Creo que quizás el cine documental está más cerca de la Facultad de Periodismo y la ficción cinematográfica de la Escuela de Cine. Yo creo que en este paralelismo lo definimos bastante bien. Y a raíz de... Me has dado como una percha para poder cortarte, que me gusta mucho. Me encanta. Hablabas de las plataformas musicales, las plataformas de streaming de vídeo que están en las casas de todos y que todos tenemos incluso varias en nuestros hogares. Cuando surgieron, cuando se instauraron en las casas de todos, a mí en particular y mucha gente tenía el miedo de que un festival de cine documental musical dejase de tener público porque la gente tenía a disposición en sus casas ciertos documentales. Y lejos de ahogarnos por ese fenómeno, nos ha beneficiado. Porque el género de cine documental musical se ha instaurado en el imaginario colectivo mucho más gracias a que la gente lo ha podido ver. Gente que no veía documentales musicales, al tenerlos a su disposición, se ha aficionado a ellos. Para poner un ejemplo, tenemos el documental Hasta que me quede sin voz de Leiva este sábado a las 5 en el Antiguo Instituto. Es un documental estrenado bombo y platillo, como todo lo que hace el músico madrileño, y que está disponible en las casas de todos a través de una plataforma. Se agotó en las entradas, que son gratuitas previa reserva, se agotaron en horas porque la gente, aunque ya lo haya visto o aunque la gente no lo haya visto a pesar de tenerlo a su disposición, la gente quiere participar de ese, digamos, rito colectivo que es ir a verlo en una pantalla grande con gente, quedar antes, irte después a tomarte una cerveza o una Coca-Cola. En el Céfir. En el Céfir. Bueno, pues... Eso no está patrocinado. Esto no está patrocinado. Es nuestra sede social oficial, entonces queríamos agradecérselo. Entonces yo creo que es importante que la gente no dejó de ir al cine cuando las televisiones estaban en los salones de su casa. No, y aparte es la actitud con la que te enfrentas a disfrutar o a escuchar o a mirar una obra. En casa, aunque lo tengas la plataforma, etcétera, te interrumpe más el teléfono, te levantas un momento. Entonces también el hecho de estar en una sala, estás solo, ¿no? Con tus 5 sentidos en eso, y la parte esta de comunidad, abogamos mucho a esto. En un tiempo que cada vez es más como individualista o individual el consumo, el tema relacional, cada vez esta cosa de ir al cine con otra gente, poder salir, charlar y sociabilizar, se hace más necesario, importante, y no porque como decía Esteban, un documental o una película esté en una plataforma, deja de ir la gente. Teníamos miedo al principio de esto, o incluso el posicionamiento de distribuidoras o así era decir, no puedes hacer porque lo tengo en la plataforma. Al final nosotros también, como tipo código deontológico, es decir, bueno, si está en plataforma no lo vamos a proyectar, pero no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. El hecho de que las entradas haya que retirarlas con limitación, pero sean gratuitas, hombre, no nos engañemos, también influye. Por supuesto. Claro, si tuvieras que pagar, no sé, 10, 15, 20 euros, que sería razonable, pero en el sería caso, una barbaridad. En el caso de Barcelona, las entradas están entre 10, 12 euros y el comportamiento es el mismo. O sea, lo que varía más de si es gratuito o es de pago es que si es gratuito lo puede reservar mucha gente y el porcentaje de gente que no acaba viniendo a lo mejor es un poco mayor que si han pagado la entrada. Pero el comportamiento, o sea, por el hecho de entrar, registrarte, etcétera, etcétera, esto ya es un filtro y son precios que tampoco son tan elevados. No es como una entrada a un concierto o a un festival, es más económico, pero que incluso en Barcelona o en Sao Paulo, que sí que son de pago las entradas, el comportamiento del público es el mismo, digamos, o sea, paga y viene. Vale, habéis inaugurado, lo hacíais el martes con María Valverde. Sí. Actriz, cineasta, El canto de las manos. Bueno, la teníamos prácticamente todo el día por aquí. Sí. Queríamos haberla traído ese mismo martes, pero era imposible porque no daba tiempo, Esteban. Su agenda es difícil y aparte la agenda que le pusimos nosotros se la complicó aún más. Y ella sí que venimos haciendo un seguimiento de este documental que ha estado nominado a 3 Goyas. Mejor dirección novel, mejor producción y mejor documental. Ella viene haciendo un trabajo de promoción muy grande y luego nos confesaba el martes que ella ya está trabajando en un nuevo documental
con lo cual ya con la agenda que le pusimos nos dijeron, por favor, dadme un rato para comer y descansar. Sí. Eso no es pesado. Estaba por la mañana en la residencia de artistas del Palacio de San Andrés de Corniana y por la tarde la teníais en el Jovellanos con una entrevista antes del estreno de su película, El canto de las manos. ¿Participaba también en el podcast que teníais preparado? Teníamos en el podcast de Radio Primavera Sound, en el antiguo instituto también, que formaba parte de la programación oficial de Inédit Gijón. También estuvo ahí una hora siendo entrevistada, desgranando el documental. Vale, eso como comenzabais. Vamos a ir a lo que nos queda. No nos da tiempo a contarlo todo, pero por lo menos sí algunas de las piezas fundamentales. Hoy jueves, a partir de las 7, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, tenemos Monk in Pieces sobre Meredith Monk. Sí, pues una figura, la de Meredith Monk, que venga, merece también una explicación. Sí, es una figura... yo creo que lo que tiene gancho de este documental son, aparte de ella y de descubrir el personaje que no es tan conocido como contemporáneos suyos, sale David Byrne, sale Björk. Sale. Y entonces nos la contextualizan también y nos cuentan de la importancia de ella. La trascendencia de su obra y su correcto, influencia. Sí. Te he interrumpido otra vez. No, me encanta, me encanta. Bueno, no, por favor, Esteban. Meredith Monk es un documental. Sí, Meredith Monk. Queríamos traer este documental porque para nosotros es importante tener una programación diversa y que sea para todos los gijoneses y no gijoneses. Este festival es de entrada gratuita porque queríamos instaurarnos y ponerlo fácil para instaurarnos en la apretada agenda y el apretado calendario cultural de Gijón, que sabes que es muy exigente. Y para ello también algo estratégico es, pues te traes un documental de Leiva, uno de Fugazi que vamos a hablar después, el de Meredith Monk, ¿sabes? Para todos los gustos, para que llegue al mayor espectro de población posible. Vale. No, y aparte, otra cosa, si me permites, que también... También me interrumpes a mí. Sí, no, perdona. Pero era de... También somos muy sensibles también, o intentamos que también se vea la importancia, y en los tiempos que corren, que hay que potenciarlo más, la importancia de ciertas mujeres que han sido relevantes en la creación musical y que incluso en un momento que era más, a lo mejor, revolucionario, como en los años 70, etcétera, etcétera, costó por el hecho de ser mujer. Entonces, plasmar o enseñar... estos personajes es importante e inspirador también. Sí. Y es una figura, la de Meredith Monk, que es bastante desconocida para el público en general, sí muy influyente en otros artistas, al piano, con una voz que, entre otras cosas, a veces asusta, porque utiliza registros que no son los habituales y que lleva haciéndolo desde hace décadas, con lo cual eso es importante. El viernes, en este caso a las 6:30, también en el Antiguo Instituto. Unos que estuvieron aquí precisamente presentando el Damon Tour de Warcry hace unas semanas, donde estáis vosotros sentados ahora mismo. Otra idea, ampliar, como bien decías tú antes, Esteban, a todos los estilos musicales. En este caso nos vamos al rock duro, a heavy metal, bueno, como lo queramos llamar. Warcry, asturianos. Sí. Muy reconocidos fuera de Asturias, sobre todo en Iberoamérica, arrasando por donde van, hacen giras larguísimas y llenando en escenarios con varias decenas de miles de personas. Aquí se les conoce, pero como casi siempre, los que somos de casa triunfamos más tarde. Bueno, nadie es profeta en su casa, ¿no? El Titi Muñoz ha dirigido este documental. Me parece también importante destacar que tenemos que apoyar y tenemos que arrojar nuestra humilde luz en el talento asturiano, y no solo con Warcry, sino con el caso de Titi, el director del documental. Como dice muy bien Titi, lo que le pasa a Warcry es que te los puedes encontrar tomando una cerveza en Lugones, ¿sabes? Entonces parece que como que no son grandes estrellas del rock y luego están tocando en Colombia para 10.000 personas. Pero bueno, aquí en España tocan muy poco, pero cada vez que tocan llenan también con miles de personas, y creíamos que era importante. También contamos con Titi también para poner música en la fiesta de hoy, post proyecciones, y ahí fue como se nos iluminó, en plan, un momento, ¿cómo vamos a traer a Titi para participar en el documental y no vamos a proyectar su último documental? Esto hay que hacerlo. Y bueno, también la muestra pues que se ha llenado. No, y aparte de esto, también en cada sede que tiene Inédit hay como una parte de autonomía en
hacer la curaduría y atender al talento que haya en cada ciudad, en cada país, etcétera, etcétera. No es simplemente lo que ha pasado en Barcelona se proyecta, sino que cada sede tiene su identidad y su reconocimiento a su ecosistema creativo en el caso precisamente de ese ecosistema creativo, somos RTPA, somos una radio y televisión autonómica, que una de nuestras funciones es precisamente eso. Varias de las obras de Titi Muñoz se han expuesto ya de forma repetida aquí, en este caso en nuestra tele, ¿no? En TPA. Más asuntos que tenemos, porque esa figura central de Jorge Martínez, Jorge Ilegal, el líder de Ilegales, fallecía recientemente. Vamos a proyectar mañana viernes el documental Mi vida entre las hormigas, que está dirigido por Juan Moya y por Chema Veiga. Será a las 9 en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, con una charla coloquio para repasar la trayectoria musical de Jorjón y presentada por el músico, colaborador habitual vuestro, que es Igor Pascual, otro músico renombrado asturiano, y el codirector de la cinta, Juan Moya. Claro, dadas las circunstancias y el triste fallecimiento de Jorge, era la cita ideal, el inédit de este tuvimos, que fue en noviembre, diciembre, ¿no? Cuando falleció... Diciembre. Sí, el 8 de diciembre. Cuando falleció, Esteban y yo hablamos a menudo por teléfono. Nos interrumpimos constantemente. Tenemos que poner un Y árbitro. Yo recordaba que, no recuerdo cuántos años, tuvimos a Jorge con este mismo documental en Barcelona. Digo, ostras, es algo que de forma natural ha pasado por Inédit, tenemos que hacerlo como un homenaje y más en su casa, digamos. Entonces, tuvimos la duda de decir, es lo mismo que hablábamos antes, es este documental ya existe, la gente lo ha visto todo el mundo. Digo, ya, pero no se trata de esto, se trata de que es este momento y de demostrar que desde Inédit reconocemos esta carrera y queremos hacerle un homenaje, un guiño, llámale como quieras, digamos. De hecho, si ves en toda la comunicación, se dice un homenaje, no es un homenaje ni oficial, ni es el homenaje, es un homenaje del que creo que Jorge tiene que tener muchos, que estamos todavía de luto porque es muy cercana a su muerte, pero es un músico básico para entender el rock and roll, no solo asturiano, sino nacional, y una estrella del rock en Latinoamérica también, un personaje que trascendía mucho más allá de la música, un artista, un gran comunicador, un coco privilegiado, y hablábamos, Uriel y yo, de que si vendría gente, si no es un documental como muy visto, estaba disponible en plataformas digitales durante mucho tiempo, y ahora, capitán a posteriori, es muy fácil decirlo porque se ha llenado, pero sinceramente nos daba igual, porque particularmente yo sentía que era una responsabilidad, que uno de los documentales musicales más importantes y más buenos que se ha hecho en la última década en España es este. Nosotros estamos programando documentales musicales en Gijón. Acaba de fallecer Jorge, como si no viene nadie. Pero hay que hacerle un homenaje, es una responsabilidad que teníamos. Pero vendrá gente. Bueno, vale, si habéis agotado. Sí. El sábado tenemos a las 7:30 en el antiguo instituto Los Negativos, graduados en Underground. El domingo en la laboral Ciudad de la Cultura, en el horario de Bermutín, media. Me encanta lo de Bermutín, es muy asturiano, ¿no? El diminutivo. Sí, aparte, aquí no lo se... hacemos bastante bien, no te creas. Aquí no se dice, vamos a tomar el aperitivo. ¿No? Vamos a tomar el vermú. El vermutín. Sí. Además, vermú. Vermú o vermutín. Sí. Y hay una gran tradición de vermús en asturianos, de marcas asturianas. Si quieres, luego en una hora hacemos Esto es la intrahistoria de cómo se desarrollan los inéditos. Sí. Seguramente nos haga una idea para el año que viene. Sí, está bien, mira, en Reus también tenemos vermut. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Que como catalán decimos vermut, ¿no? Como Madrid. Claro, que se note. Uriol. En esa fecha, el domingo a las 12:30, hora de vermut, en la laboral Ciudad de la Cultura, Hombre Bala, de Mikel Erenchun. Aparte viene a Euskal Estimuño, su directora, a presentarnos la película. Creemos también que era importante que Inédit tenga presencia de realizadoras y directoras, no solo de protagonistas en el documental, sino de gente que se pone en el otro lado de la cámara y se pone a contar su historia, y siempre con un punto de vista diferente, una narrativa, una sensibilidad diferente. Euskal ha sido muy generosa viniendo. La laboral ha sido muy generoso cediéndonos el espacio y poniendo todas las facilidades en el Paraninfos, el primer año que lo hacemos.
allí tenemos programación ahí y bueno, será un broche final domingo para acabar reventado y volver a trabajar el lunes. Correcto, sí. ¿Con Bermú? Sí, claro. Vamos a hablar de las sedes, que la has tirado tú ahora y creo que es interesante también porque habéis ampliado, ¿no? La idea es que no sea un único lugar, sino que la ciudad esté implicada en el proyecto. Aquí aprovecho que me la lanzas porque lo tengo que decir. Inédit Gijón es posible gracias al Ayuntamiento de Gijón, que vino con el encargo, que nos lo pidió, que Inédit viniese aquí, y para ellos era muy importante que Inédit empapase, por así decirlo, la ciudad de Gijón, que no sea simplemente poner una serie de películas en un cine o en un espacio concreto, en un centro cultural, sino que desarrolle su actividad cada vez más en diferentes puntos para todo el mundo, para todos los públicos, que tenemos esa, como vosotros, pues nosotros también tenemos esa obligación de ser un poco servicio público, ¿vale? Como festival de cine, porque creemos férreamente en que la cultura tiene que estar en las calles y tiene que estar accesible para todo el mundo. Por eso cada vez la programación se expande por Gijón. Empezamos con simplemente en el antiguo instituto, el año pasado ampliamos a la Escuela de Comercio, este año tenemos el antiguo instituto, tenemos el Paraninfo Laboral y hemos abierto el Jovellanos, que cuando aquí mi amigo vino a hacer la primera prospección de ver espacios en Gijón, a ver dónde podíamos hacer, le llevé al Jovellanos, se dio la vuelta y dijo, no, aquí no, esto es muy grande. Pues el pasado martes, gracias a los gijoneses y gracias al trabajo que hemos realizado durante años, creo que hemos asentado unas bases muy grandes aquí en Gijón, que hemos echado raíces, y la prueba de ello pues son las más de 1000 personas que vinieron a ver el documental en el Jovellanos un martes por la tarde. ¿Sí? Bueno, y hemos ampliado también respecto al año pasado, ¿no? la presencia de directores o protagonistas de los documentales este año, que son 5 documentales que contamos con invitados. Vienen los negativos, los Juan negativos, Moya, Titi... María Valverde y Anuska Aristimuño. Bueno, pues esto es Inédit. Lo podemos disfrutar ya desde el martes de esta semana, desde antes de ayer y hasta este domingo en Sisión, el Festival de Cine Documental Musical. Esteban Girón, director de la edición en Sisión, Uriol Roca, el responsable de Inédit Internacional. Dentro de poco nos volvemos a convocar para interrumpirnos unos a otros. Perfecto. Para hablar, para pasarlo bien, que esa es la idea de este programa, precisamente eso, que nos podamos interrumpir con naturalidad y que le demos fluidez a la conversación, en este caso para hablar de Inédit. Que salga todo muy bien, chavales. Muchas gracias. Nosotros concluimos. Ponme por favor por debajo para que mientras nos despidamos suene Mi vida entre las hormigas de Jorjón, al que se rinde homenaje mañana en Inédit. Amor Argüelles, realización técnica. Gracias, compañera. Nos despedimos así, la edición de este jueves de Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de lo que quede de jornada o todo lo que les dejen.